Para la Universidad de Costa Rica es un verdadero honor y privilegio que la virtualidad permita tener panelistas de tan alto nivel en ese ciclo de simposios, el cual para el día de hoy tenemos el tema de desafíos de la facilitación del comercio en puertos y aeropuertos. Solo para dar algunas especificidades en cuanto a lo que es el tema de estructura y tiempos de la organización del presente simposio, nada más tomar en cuenta lo que son los tiempos y los espacios de preguntas. Primero vamos a contar con 4 diferentes expertos en materias, de los cuales desarrollarán 3 diferentes ponencias, donde cada uno de estas tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos, cada una de las ponencias a desarrollarse el día de hoy, y posterior a esto se va a otorgar un espacio para preguntas donde la audiencia pueda, por medio del chat facilitado acá en el espacio, dejar cualquier tipo de pregunta, ya sea dirigida o general, para los expositores. Luego de esta etapa de lo que son las preguntas, cada uno de los expositores va a tener un proceso de cierre para lo que es cada una de las ponencias expuestas, donde nos darán sus conclusiones y cierre del tema expuesto anteriormente. Sin más preámbulo en cuanto a lo que es este proceso, para dar una breve introducción a lo que es el tema que nos compete el día de hoy. Como bien sabemos, el impacto constante de la globalización, la innovación y la tecnología ha generado fuertes cambios en la cadena logística mundial, donde incluso la transformación digital viene a retomar una relevancia aún mayor. Esto frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, y para esto es de suma importancia en cuanto a lo que es el país estar preparado, no solo el país, sino también la región como tal. Y cuando hablamos de estar preparados, debemos de saber cuáles son las alternativas y actualizaciones que el mismo marco de normas SAFE, que eso va a ser tocado en lo que es el simposio que compete el día de hoy, tener claro cuáles son los verdaderos desafíos que se enfrentan en la seguridad de la cadena logística y la gestión integral de mercancías. Con esta pequeña introducción, para mí es un placer presentarles esta primera ponencia, el cual está a cargo del señor Álvaro Alpizar, presidente y director general del Grupo Rex América, representante del UCAEP ante el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio desde el 2019, expresidente y actual vicepresidente de la Organización Mundial BAS, representante por BAS ante el grupo y subgrupo de trabajo del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, y miembro del grupo consultivo del sector privado y el grupo regional de este mismo sector ante la Organización Mundial de Aduanas. Don Álvaro nos presenta el tema de desafíos en puertos y aeropuertos y la necesidad de implementar el marco SAFE y sus beneficios a nivel de fronteras. Estimado don Álvaro, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Los desafíos que tenemos a nivel de puertos, aeropuertos y cruces fronterizos son muchísimos, especialmente en un mundo que hoy se ve afectado por todas estas modificaciones que hemos visto que nos impone el COVID. Y en términos generales, las necesidades, si bien son muy particulares y están muy limitadas en cuanto al volumen, los países con los que podemos o no tener comercio, rutas de comercio abierto. Eso repercute directamente en la seguridad de la carga. En el aeropuerto Juan Santamaría las cargas pasan como si fuera por un pasillo del aeropuerto a un almacén. En el almacén o en algunos almacenes que tienen esa propiedad, esa particularidad de hacer el despaletizaje, de ahí a los almacenes pasa cualquier cosa. Esto es rápidamente nuestra comparación. A ver, estos son los indicadores del Doing Business para el comercio fronterizo o el comercio a través de las fronteras.
comparados con el número 1 del Doing Business 2020, que es Nueva Zelanda, el número 1 de la región latinoamericana, que es Chile, y Costa Rica en la última línea. Y ahí podemos comparar en la escala de 0 a 100 dónde estamos en relación con estos países. Este es el indicador general, o sea, es el ranking general, y los números son los indicadores de aduanas o de comercio fronterizo. Igualmente, tenemos una comparación ya con los países mejor calificados aduaneramente, también los mismos rubros de paso fronterizo, comercio fronterizo, Singapur, Panamá y Costa Rica. Y ahí podemos hacer nuestras comparaciones, nuestro benchmark, para saber en cuánto tenemos que mejorar la documentación, los tiempos, los costos. ¿Ok? Para esto, aquí están los números absolutos. Costa Rica dura 20 horas por exportar. A ver, esto es importante. No todo el tiempo que está ahí planteado se refiere solamente a aduanas. Esto es todo lo que sucede en el ingreso y salida de cargas a través de las fronteras y puertos de Costa Rica. Para esto tenemos el convenio de Kioto. Como lo dice la OMA, el convenio de Kioto revisado es el principal convenio de facilitación del comercio, ¿verdad? No hay otro. Ese es el más importante. Es una revisión y actualización del convenio sobre la simplificación y armonización de procedimientos aduaneros de 1973. Por eso lo que tenemos hoy es el convenio de Kioto revisado, que lo que busca es la armonización y simplificación de los procesos y prácticas aduaneras. Para lograr el convenio se proporcionan estándares, prácticas recomendadas, procedimientos, técnicas aduaneras, todas estas en un conjunto de normas, particularmente un cuerpo del convenio, un acuerdo general y unos acuerdos específicos. El país que suscriba el convenio de Kioto necesariamente tiene que asumir obligatoriamente las normas del acuerdo general y algunos de los convenios específicos, pero el acuerdo general es obligatorio. Aquí están los principios fundamentales del convenio de Kioto, y muy importante es que el convenio de Kioto, siendo el más importante, ¿verdad? Yo no voy a entrar a analizar, a revisar todos estos puntos. Son generalizaciones que hay, generalidades. Sin embargo, ya en el anexo general, ¿verdad? Nos dice, y esto es importante, de por qué tenemos que mejorar nuestra legislación. La norma 2 del capítulo 1 de los principios generales del anexo general hacen referencia, dice, y están en negritas, y solo voy a referirme a lo que está en negritas: serán establecidas en la legislación nacional y serán tan sencillas como sea posible, ¿verdad? Todas las prácticas, todas las recomendaciones cubiertas en el presente anexo deberán ser establecidas en la legislación nacional. Toda prohibición y restricción con respecto a la importación y a la exportación de mercancías serán establecidas en la legislación nacional. Por eso nosotros estamos impulsando que la legislación regional, la nueva legislación regional, incluya estos términos. Si no lo hace a través del Cauca 5, entonces los incorporaremos nosotros en una ley general en la que estamos trabajando. Cuando la ley general, un ejemplo en la norma 15, cuando la legislación nacional autorice el pago diferido de los derechos e impuestos luego de la fecha de vencimiento, la misma determinará bajo qué condiciones se considera la facilidad mencionada. Es a través de la legislación nacional que se tiene que desarrollar todo lo que tenga que ver con el pago diferido. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque lo que está expresado tanto en el Acuerdo de Facilitación de Comercio como en el Marco 6, lo que se refieren es a una generalidad. Ya posteriormente el pago diferido será acordado sin el cobro de intereses. Ya nos dicen algo, porque no sabíamos si era con intereses o sin intereses. Pero además
hay otra norma que nos dice el plazo para el pago diferido de derechos en impuestos será por lo menos de 14 días. Bueno, ¿qué pasará cuando pasen esos 14 días? O el país va a decidir 15 días o va a decidir 30 días. Por eso es que es necesario el acuerdo general. Sobre el marco SAFE, ya don Álvaro expuso los mismos puntos que tenía yo aquí planteado. Son una lista de generalidades. No me voy a detener en este punto. Sí me detengo acá. Aquí están los 4 pilares que ya don Álvaro se refirió. Dentro de esto están los 4 elementos básicos, están los 3 pilares y temas muy importantes que propone el mismo marco SAFE, esto es la misma fuente de la OMA, nos dice el fortalecimiento efectivo de capacidades es un elemento importante para asegurar la adopción y aplicación generalizada del marco SAFE. Siempre es importante considerar todos los esfuerzos que tengan que ver con las capacidades desarrolladas en la institución para que esto funcione. No basta con tener buenos sistemas informáticos, los mejores del mundo, no basta con tener buena infraestructura, no basta con tener diferentes aspectos. Necesitamos tener un recurso humano totalmente capacitado. Y por último, con respecto al marco SAFE, es muy importante la aplicación. Para aplicar este instrumento no solo será necesario el fortalecimiento de capacidades ya descritos en el punto anterior, sino también entender que se requerirá un enfoque gradual. No es razonable esperar que cada administración pueda aplicar el marco SAFE de inmediato. Si bien el marco SAFE se considera un conjunto mínimo de normas, se aplicará en varias etapas, de acuerdo con la capacidad de cada administración y con la potestad legislativa necesaria. Leo esto textualmente porque a veces se cree que es nada más suscribir un artículo, suscribir un conjunto de normas, suscribir un documento y eso es suficiente para que ya demos el salto cuantitativo y cualitativo que nos permita estar jugando con el más pintado, ¿verdad? Por último, con relación a los instrumentos que nos ofrece la OMA, y esto es importante, esto es copiado textualmente de la página de la OMA, por eso está en inglés. Ustedes saben, estimados estudiantes, principalmente, el idioma oficial de la OMA es el inglés y el francés, y por eso es bueno presentar los documentos originales. La caja de herramientas para la aplicación del pilar 1 del marco SAFE de la Organización Mundial de Comercio de Aduanas, the World Customs Organization, para el estándar 1, ¿verdad? Para el estándar 1 del pilar 1, la recomendación que hacen los instrumentos que se deben usar, las herramientas que proponen la Organización Mundial es Convenio de Kioto revisado del Acuerdo General estándar 6.1. Las líneas, las guías del convenio, del convenio revisado del capítulo 6 del Acuerdo General del Convenio de Kioto revisado. Si ven más abajo, en el estándar 2, también para la inspección de carga se aplica el estándar 6.1 de la convención del convenio de Kioto revisado según el acuerdo general. En el estándar 4, para todo lo que es el sistema de administración, de gestión de riesgo, están el acuerdo general del convenio revisado de Kioto, estándar 6.3 a 6.5. O sea, la norma básica, la norma fundamental para que apliquemos el acuerdo del marco SAFE parte del convenio de Kioto. Y por eso estamos tratando de firmar el convenio de Kioto. ¿Ok? Este es una sola página, pero aquí es donde me voy a gastar la mayor cantidad de tiempo.
Esto es lo que estamos tratando de hacer y es hacia donde nos estamos moviendo. ¿Ok? En materia de legislación, queremos firmar el convenio de Kioto y la nueva Ley General de Aduanas tendrá como base este convenio. En él podemos incorporar el operador económico autorizado, que hasta hoy, hasta la fecha, existe por un decreto. El Cauca 5 tendrá que incorporarse. Estamos tratando de que el mismo Cauca 5 incorpore la mayor cantidad de información del convenio de Kioto. Con esto podemos establecer la declaración, resumen, una declaración, el importador que haga muchas operaciones en un mes o en un periodo podrá hacerlo con un proceso simplificado y pasado ese periodo presenta una declaración, lo que llamamos una declaración resumen. Esto lo tenemos en Costa Rica para la exportación, pero no lo tenemos para la importación y prácticamente no se usa. El pago diferido de impuestos, el pago posterior al levante de la mercancía, posterior al retiro de la mercancía, mejorar nuestra gestión de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas las haríamos basados en el convenio de Kioto. ¿Por qué necesitamos el convenio de Kioto? Bueno, por una razón. La Ley General de Aduanas de 1995-96 tenía un espíritu bastante innovador que ha venido perdiendo el carácter de facilitación, el carácter de control a través de todos estos años, producto de ajustes antojadizos, ajustes no planeados, ajustes no integrales y han echado a perder la norma. Entonces, si esto está fundamentado en un convenio internacional, va a ser mucho más difícil que se puedan hacer esas modificaciones. Y por eso es que estamos esforzándonos para en el menor tiempo posible ser firmantes del convenio de Kioto e incorporar esas normas en nuestra legislación. El sistema de información, bueno, para nadie es un secreto, el TICA tiene múltiples deficiencias y por eso se está trabajando en un sistema nuevo que se va a llamar Hacienda Digital. Esto es un sistema que incorpora inteligencia artificial, integra las bases de datos, integra información que venga de afuera, de otros sistemas, para todo lo que es las declaraciones anticipadas y la recepción anticipada de informaciones de manifiestos. Estamos firmando un convenio con la OMA, que es la que se encarga del CTS, por sus siglas en inglés, que es un sistema de trazabilidad de los contenedores. Este es un sistema que está en aplicación en Chile, Panamá, Jamaica, Georgia, para citar los países más importantes que utilizan este sistema. También estamos en conversaciones con Maersk, que es uno de los dueños o socios de APM Terminals, que ya manejan las navieras, parte de las navieras más importantes que arriban al país, como Maersk y algunas empresas socias de Maersk. Esto es Trailens. Con ellos esperamos tener esa información anticipada de manifiestos. En materia de infraestructura, está el programa PIF, el proyecto de integración fronteriza, que tiene en lo más, en el horizonte, la construcción de 4 puestos fronterizos totalmente nuevos y equipados, Paso Canoas, Peñas Blancas, los principales, Zigzaola y Tablillas. Estamos desarrollando el sistema de inspección no intrusivo, que tiene que ver con los escáneres. Nosotros decidimos, el gobierno decidió que lo que debíamos hacer era aprovechar los concesionarios
para que estos sean los que se encarguen de administrar, gestionar, contratar los servicios de escaneo, y nosotros solamente decimos qué se escanea y las imágenes que se producen en el escaneo. Además, incorpora GPS, que ha tenido un gran éxito, porque es una de las mejores herramientas que hay para el contrabando. Fundamentalmente, los escáneres no sirven para el contrabando, igual que los escáneres no sirven para la subfacturación. Por eso estamos incorporando cámaras. Tenemos un proyecto con el MOB, que tiene un proyecto muy ambicioso de cámaras con OCR para identificación de placas y de otras características de los vehículos. Y ya está en marcha un CIR, que fue donar un centro de inspección remoto, que fue construido con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos, y que es donde se reciben las imágenes de los contenedores que se escanean actualmente. Estamos en un proyecto para escanear la mayor cantidad de contenedores de exportación para asegurar nuestros productos de exportación. Por último, tenemos que replantearnos la estructura organizacional y tenemos que replantearnos cómo está estructurado todo el recurso humano, y bueno, también eso está atado a la coyuntura actual por la que está pasando el país, que tiene que ver cómo administra mejor los recursos, pero en síntesis es algo que nosotros tenemos que remediar de cara al resto de los temas que nos imponen las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas del comercio internacional. A grandes rasgos, no sé si todavía me queda tiempo o si fue... Ya terminamos, don Gerardo. Más bien ahí le agradecemos muchísimo su intervención. Yo creo que quizás al final podemos en la etapa de cierre y conclusiones poder afinar cualquier tipo de detalle adicional que haya considerado ahí que nos quedó suelto y que podamos darle mayor relevancia. En este proceso le agradecemos mucho su intervención. Antes de pasar a la siguiente ponencia, que sería nuestra última, recordarles a la audiencia que tienen el chat para poder generar cualquier duda o consulta, ya sea específico o general, a nuestros diferentes panelistas para que puedan hacer uso de él. Con base a lo que don Gerardo nos mencionaba, y el poder llegar a obtener esa nueva ley general de aduanas apegada al convenio Kioto, y esa modernidad que esperamos nosotros exista para poder agilizar todos los procesos a nivel interno, que considero que es algo a lo cual a nivel latinoamericano apostamos, ¿verdad? Por esa funcionalidad de los procedimientos integrados, del control aduanero, donde todos los involucrados puedan promover dichas medidas y permitan facilitar esos flujos comerciales, lógicamente sin comprometer lo que es la seguridad de la cadena logística, que es parte de los pilares fundamentales, y con lo que es desde origen hasta destino. Para esto, lo que son modelos de datos de tecnología, información y la infraestructura de cada uno de esos países latinoamericanos va a jugar un rol sumamente importante y de gran relevancia, que incluso eso está apegado a lo que esperamos se convierta en una hacienda digital a nivel país, y que nos podamos apegar a nivel regional y poder mejorar esa competitividad que nos va a evitar ciertas inconsistencias que hay ahorita en todo el sistema logístico. Para todo esto, ¿verdad? Y ese rol tan importante que forma parte de lo que es el tema digital, no solo ante el panorama actual, ¿verdad? Y lo que el COVID ha significado, sino también a lo que es la facilidad y interacción entre cada una de las partes en lo que es el comercio como tal. En este mismo tema es donde me gustaría presentarles a nuestros últimos panelistas, a don Ricardo Sánchez y a don Fabio Keiger. Don Ricardo es oficial superior de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Él es doctor en Economía, experto reconocido internacionalmente en infraestructura y economía portuaria marítima, con una especial atención en la región de América Latina y el Caribe. Ha trabajado profesional y académicamente con 30 de los 33 diferentes países de América Latina y el Caribe durante 29 años, así como con países de Europa y Asia,
y ha participado en más de 260 misiones oficiales, desarrollando programas de asistencia técnica, reuniones intergubernamentales y de múltiples agencias, para la coordinación y organización de conferencias multilaterales y actividades relacionadas con infraestructura. Y además también nos acompaña don Fabio, que él es oficial asociado de Asuntos Económicos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, miembro de la Unidad de Servicios de Infraestructura, en la cual desarrolla proyectos de investigación y cooperación técnica en áreas de transporte fluvial, logística y movilidad sostenible e infraestructura resiliente, y participa en el grupo de trabajo de PIAN-CEPAL sobre clasificación fluvial de América del Sur. Economista de la Universidad Federal de Minas Gerais y máster en el cambio climático y desarrollo internacional de la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Los panelistas nos van a presentar el tema de los principales desafíos y oportunidades para los puertos y aeropuertos en Latinoamérica desde la perspectiva del impacto de la pandemia del COVID-19 y el transporte marítimo aéreo en la región. Don Ricardo, don Fabio, los dejo a ustedes y aquí estamos. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes y muchas gracias por la invitación. Muy brevemente quiero introducir el tema que va a presentar mi colega Fabio Baiker sobre la pandemia de COVID-19 que está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo, sanitario y social, y con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos de la desigualdad, la pobreza y el desempleo. La pandemia ha causado estragos en la economía global, con un derrumbe generalizado de la actividad económica. Este año 2020 está registrando la mayor caída del Producto Bruto Interno en el mundo, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y el mayor porcentaje de países que experimentan una recesión en forma simultánea. Es el 90% de los países del mundo que experimentan recesión al mismo tiempo. Y esto, presten atención, no había ocurrido desde 1870 en adelante. Y para América Latina es el peor escenario desde 1901 en adelante. Creo que estos breves datos dan una idea de la magnitud de lo que estamos viviendo. Y entre ellos, dentro de esto, el comercio ha colapsado a causa de la pandemia. La Organización Mundial de Comercio había proyectado una caída del comercio de mercancías variando entre el 13 y el 32% para este año. Hoy sabemos que estamos más cerca, por suerte, del límite inferior, pero de todos modos es una caída enorme. En ese marco, los precios de los productos básicos son menores a los vigentes en el año pasado, el 2019, y esto tiene un impacto negativo en los términos de intercambio de los países que exportan esos productos. El mayor impacto lo tienen las economías exportadoras de hidrocarburos, mientras que las que exportan principalmente alimentos y metales se verán menos afectadas. Esa caída generalizada de la actividad económica, incluyendo los principales socios comerciales de América Latina, se ha traducido también en una reducción del volumen de las exportaciones en la región. ¿Qué podemos decir de la recuperación? Pues lo que se va viendo hasta ahora es que la recuperación del nivel de actividad económica, Producto Interno Bruto, a los niveles precrisis, tomará bastante tiempo, años, y será más lenta que lo que pudimos haber observado en la crisis subprime. Hay escenarios para un rebote en el 2021 que de todos modos no nos dejará en los niveles precrisis, y escenarios que sitúan la recuperación a los niveles del 2019 recién en el 2022 o incluso en el 2023. Bueno, en este marco entonces es que dejo la palabra a mi colega Fabio Baiker. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Voy a compartir mi pantalla para que la vean. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica por esta oportunidad. También saludar a todos los que nos acompañan. Don Álvaro, don Gerardo. Y bueno, creo que ahora pueden ver la presentación. Entonces, como nos decía Ricardo, vamos a hablar de los principales desafíos para los puertos y aeropuertos de América Latina y el Caribe
a partir de los impactos del COVID sobre el transporte marítimo y aéreo. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de estos impactos que, como nos decía Ricardo, han sido muy importantes. Bueno, todos sabemos que COVID-19 ha golpeado fuertemente el comercio global. En este gráfico de arriba tenemos la variación interanual del volumen de comercio global de bienes desde 2017 hasta mayo de 2020. En mayo, el volumen de comercio mundial de bienes ya acumulaba una caída de 17%, y sabemos que este fue uno de los momentos más críticos de la actual crisis. Y eso, claro, ha tenido reflejos muy importantes sobre el comercio marítimo, por ejemplo. Entonces, el gráfico de abajo, vemos cómo en el transporte marítimo las proyecciones de variación en los principales rubros, que por ejemplo son mineral de hierro, carbón, graneles secos, contenedores, tenemos tendencia de caída en prácticamente todos esos rubros. Y mirando específicamente al comercio marítimo por contenedores, los impactos también han sido bastante importantes. Antes de la pandemia, por ejemplo, se estimaba, se proyectaba que en el 2020 tendríamos un crecimiento del 3,6%. Y esa proyección fue revisada muchas veces hasta que la más actual es de una caída de 7,2% en 2020. Y en esta matriz tenemos tenemos las importaciones, las regiones y cómo estas se relacionan en términos de importaciones y exportaciones. Aquí tenemos datos del periodo que va de enero a junio de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, 2019. Y ahí vemos que hay caídas en prácticamente todas las rutas comerciales entre todas las regiones. Interesante que América Latina ha sido la región más afectada en el caso de las importaciones, una caída de 12,3% en este periodo, y hay pocas cifras positivas, hay pocos números que están en color verde. Interesante que la mayoría de estos números verdes corresponde a la columna de las exportaciones de América Latina a otras regiones, aunque en el agregado también haya habido una caída en las exportaciones de América Latina. Y aquí tenemos también comercio, exportaciones e importaciones por contenedores, una mirada agregada. Entonces las importaciones son estas que están en color rojo y las exportaciones son las que están en color azul. Carga contenedorizada, América Latina, por mes de 2019 hasta 2020. Y desde el inicio de este año, 2020, lo que vemos es que estos meses que están destacados en el gráfico, las importaciones y las exportaciones han estado bajo una alta volatilidad, mucho más que en los meses anteriores. En los meses anteriores se puede ver que históricamente las importaciones se mantenían significativamente más altas que las exportaciones, y a partir de enero, febrero, eso ya no se puede decir con seguridad. Y con la caída del comercio marítimo, la actividad portuaria también se ha visto disminuida. Aquí tenemos en estos cuadros la variación de la actividad portuaria de contenedores de enero a junio de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado. Y aquí tenemos una muestra de casi 80% de los puertos de la región de América Latina y el Caribe. Y aquí lo que vemos es que en el acumulado del primer semestre tenemos una caída de 5% de la actividad portuaria en la región. Y varios puertos importantes de países como Chile, Perú, México, República Dominicana están entre los países entre los puertos que se han visto más afectados. Y a nivel país, la merma en la actividad portuaria ha sido generalizada, con la excepción de Panamá, pero la alza de actividad en Panamá se explica principalmente por los cambios
en otros tipos de movimientos portuarios, principalmente el transbordo. Bueno, esto del sector marítimo, hablemos un poquito ahora del sector aéreo. Entonces aquí tenemos la variación del volumen de transporte aéreo de pasajeros de marzo a agosto de 2020 por región. Y bueno, importante hablar de transporte de pasajeros porque sabemos que la capacidad de transporte de carga aérea está configurada también y principalmente por la capacidad, la belly capacity de los aviones que transportan pasajeros. Por eso estas caídas tan fuertes, principalmente a partir de abril, han impactado también el comercio por vías aéreas, el transporte de cargas por vías aéreas. Y bueno, algunas regiones como América Latina, lo que se nota es que la recuperación a partir de mayo, junio, ha sido más lenta que en otras regiones como Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Y aquí tenemos la misma información, pero aquí estamos hablando de carga. Volumen de carga transportada por vías aéreas de marzo a agosto de 2020. Y aquí sí está destacado América Latina porque el volumen de carga transportada por aviones de marzo a agosto ha caído muchísimo y de manera más dramática que el promedio global y que en todas las otras regiones. América Latina ha sido, a excepción de uno de los meses de la muestra, la región más impactada por la reducción del volumen de carga aérea transportada. Y aquí interesante, a mano izquierda podemos ver cómo fue evolucionando la capacidad de transporte aéreo de carga según la categoría. Entonces tenemos, por ejemplo, color azul, la belly capacity, esa es la capacidad de los vuelos de pasajeros, la capacidad de transporte de carga en los aviones de pasajeros. Y tenemos en verde los cargueros dedicados. Entonces, interesante ver que ha reducido muchísimo la capacidad de transporte de carga por aviones de pasajeros y eso ha sido parcialmente compensado por un aumento del transporte por cargueros dedicados, pero no suficiente para anular la caída de la capacidad de transporte aéreo de carga. Y ahí a la mano derecha lo que vemos es que el market share del transporte aéreo en el comercio internacional ha caído y no se ha recuperado todavía. Y eso naturalmente tiene un impacto muy importante sobre los aeropuertos, que se estima que este año deberán dejar de ganar 104,5 mil millones de dólares. Y esto en América Latina representa un 61,9% de los aeropuertos, de los ingresos de los aeropuertos en comparación con un escenario business as usual. Y bueno, esto porque los aeropuertos, y esto es importante porque los aeropuertos deben permanecer abiertos para poder garantizar la actividad de la carga, el movimiento de la carga aérea, y con eso tienen, bueno, costos con servicios, mantenimiento, operaciones aeroportuarias, pero los ingresos ya han desaparecido en gran medida. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene en términos de desafíos para la logística en la región? Bueno, hay varios desafíos que son preexistentes al COVID-19. Hay otros que se han puestos en evidencia por la pandemia. Entonces, vamos a destacar algunos pocos aquí que consideramos importantes. El primero sería la resiliencia de los servicios de transporte marítimo y aéreo, o sea, garantizar la continuidad de los servicios pese a la incertidumbre, la reducción de ingresos, la volatilidad de la oferta y la demanda, que es algo que posiblemente vamos a tener que convivir por mucho tiempo. Y no sabemos cómo va a ser el ritmo de la recuperación y qué sostenible va a ser esta recuperación. Depende de muchas variables como bueno, la duración de la pandemia misma, los rebrotes, la duración de la recesión económica, la continuidad de las medidas restrictivas, los cambios en la confianza del sector productivo, los consumidores,
Entonces hay muchas variables para tener en cuenta. Y este gráfico a mano izquierda es interesante, que se publicó hace poco, una publicación de la OMC en que hacen una revisión de sus expectativas de crecimiento del PIB y del comercio global para 2020. Entonces, el color azul tenemos la previsión que habían hecho en abril de 2020 y en rojo la previsión para octubre. Y es interesante que en ambos casos, el caso del PIB y el caso del comercio, la previsión para 2020 en octubre, que se hizo en octubre, no es tan pesimista como la que se hizo en abril. Por lo menos la parte más negativa, la previsión más pesimista que se había hecho en abril. Sin embargo, la revisión de la recuperación en 2021 también ahora es más, se proyecta una recuperación más lenta. Entonces, por ejemplo, se espera que el PIB en el próximo año va a crecer 4,9%, prácticamente anulando el decrecimiento de este año. Y para el comercio se estima un crecimiento de solo 7,2%. O sea, esta recuperación más lenta tiene implicaciones importantes, principalmente para el transporte aéreo de cargas. O sea, la recuperación puede ser más lenta que se imaginaba. Para el transporte marítimo y en especial el transporte por contenedores, a mano derecha tenemos las previsiones más actuales de Drewry, y aquí tenemos una expectativa de recuperación más rápida, pero hay que tener en cuenta también que la volatilidad de la oferta y la demanda pueden hacer que estas previsiones se revisen nuevamente. Voy a mencionar unos puntos muy rápidamente para ir cerrando de otros desafíos. Por ejemplo, en términos de infraestructura, sabemos que gran parte de los puertos y de los aeropuertos han tenido han sufrido un impacto negativo sobre sus planes de inversiones y han tenido que posponer o incluso anular planes de inversión en expansión. Bueno, también tenemos impactos importantes y desafíos importantes en términos sociales y laborales, principalmente los puestos de trabajo que se han puesto en peligro por la pandemia. En el caso del sector aéreo, son 5 millones de puestos directos e indirectos, que incluye también sector de turismo, todos los sectores que están apoyados por el sector de transporte aéreo. Pero son 430.000 personas trabajando en los aeropuertos de América Latina y Caribe. Y en los puertos también han enfrentado en la región un problema importante cuanto a la disponibilidad de trabajadores portuarios. Y un último desafío que me gustaría mencionar tiene que ver con la digitalización y la ciberseguridad. Sabemos que la medida de control de COVID-19 han acelerado un proceso que ya venía en curso de digitalización de las relaciones económicas, sociales, y bueno, incluso acelerado la implementación de mecanismos de facilitación comercial, y lo que ha sido muy positivo. Pero hay que tener en cuenta también que el sector portuario, el sector aeroportuario, los sectores vinculados a la logística han sido cada vez más afectados por cyberattacks y por eventos disruptivos asociados a la tecnología. Entonces, en este contexto entendemos que bueno, la recuperación sí debe pasar por la promoción más amplia, el uso de la tecnología, el fomento del comercio electrónico, los servicios digitales de cruce de frontera, pero es importante tener en cuenta también que estos avances deben ser acompañados de medidas que promuevan la ciberseguridad. Esto me gustaría compartir. Muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias, don Fabio y don Ricardo. Bueno, tenemos algunas preguntas directas acá para, primero que nada, don Gerardo.
Don Gerardo, para lo... Permítame ver, aquí sí estoy. Don Gerardo, para lo que es el sistema aduanero costarricense, ¿cuál considera usted que es el mayor reto desde el punto de vista de legislación, el cual puede tener Costa Rica en un corto plazo en relación con la facilitación? Sí. Incorporar la mayor cantidad de elementos facilitadores en una legislación que permita agilizar, recortando trámites, con menor cantidad de documentos, con mayor transferencia de información digital. Y si podemos mejorar la infraestructura y si podemos mejorar los controles, pues mejor, ¿verdad? Pero por ahora lo que queremos es tener una mejor legislación. Muchísimas gracias, don Gerardo. También nos preguntan para don Fabio, ¿cuánto tiempo estima CEPAL que tardará la región en recuperarse del impacto del COVID? Buena pregunta. De hecho, lo que se estima es que los impactos son desiguales también, ¿verdad? Entre diferentes sectores, diferentes países. Así que yo no estoy seguro en este momento cuál es la estimativa de cuánto tiempo va a tardar para recuperar la región de manera agregada, el PIB perdido. Pero voy a buscar esta información y vuelvo, bueno. Perfecto, muchísimas gracias, Fabio. Acá hay una pregunta en el chat que creo que es un poco más generalizada para don Gerardo y don Álvaro en cuanto de qué manera sería más eficiente la declaración anticipada para el manejo del riesgo con la implementación de una nueva legislación y adopción de nuevos acuerdos. No sé si empezamos por don Álvaro, quizás. Sí, muchísimas gracias. Tenemos que entender que la declaración anticipada lo que busca es que una unidad de gestión de riesgo tenga los datos completos de la mercancía, al menos en el caso de carga marítima, al menos 24 horas antes de que el contenedor se monte en el barco cuyo destino final es un puerto costarricense en el caso de nuestras importaciones. Entonces, esta declaración anticipada de carácter vinculante, lo que hace es que obliga a quien importe esa mercancía, a quien vaya a hacer a quien vaya a solicitar un levante de esta mercancía, pues que no se puede salir de lo que declaró el importador en el país de origen a través del transportista, y con eso se acabó inmediatamente el fraude aduanero, a menos de que el importador y el exportador estén de acuerdo, y para eso pues se tienen otros mecanismos. Por eso es que estas declaraciones anticipadas las podemos hacer sin ningún problema, sin esperarnos a la implementación del convenio de Kioto revisado. Lo podemos hacer en un par de meses y resolvemos el problema del fraude aduanero de una manera muy rápida. También para aclararles que el convenio de Kioto revisado es un instrumento relativamente antiguo, reformado más o menos en el 2003, 2005. Hoy nosotros en Costa Rica y en la mayoría de los países del planeta ya suscribimos el protocolo de enmienda del convenio de Marrakech, que es lo que todos conocemos como el acuerdo de facilitación del comercio o de comercio, que aquí en Costa Rica está contenido en la ley 9430. La ley 9430 o el acuerdo de facilitación del comercio ya tiene todos los elementos a rango de convenio internacional, ya tiene todos los elementos que nos pudieran estar haciendo falta del convenio de Kioto revisado. Este es un convenio del año 2017, que es cuando Costa Rica lo suscribe.
Además, este convenio, este acuerdo de facilitación del comercio, que tiene absolutamente todo, inclusive nos da la posibilidad de que para la figura del operador económico autorizado podemos crear mecanismos especiales separados de los procesos enmarcados en las leyes actuales para facilitación del comercio y para reducción de costos y seguridad. Entonces, eso ya existe, ya no tenemos que ir a pasar ningún convenio de Kioto revisado para implementar el marco SAFE, no tenemos que pasar ningún convenio de Kioto revisado para implementar el pago diferido de impuestos. Eso está ya contenido en el acuerdo de facilitación de comercio, junto con otros beneficios que se le pueden dar a los operadores autorizados o se le puede dar a todo el mundo si así lo exige, si así lo determina el país. Y acordémonos también que el acuerdo de facilitación de comercio tiene un instrumento que es único en el planeta, acá en Costa Rica, que es que existe lo que se llama el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, cuyos acuerdos son de carácter vinculante para la administración pública y donde todos los miembros tienen voz y voto. Y en este consejo participan los viceministros de todas las agencias de gobierno que tienen que ver con las operaciones en las zonas aduaneras y además 5 representantes del sector privado, también con voz y voto. Es decir, estos acuerdos que son de carácter vinculante, amparados a un convenio internacional que ya suscribimos, son los que nos permiten borrar del mapa toda la burocracia y todo este proceso de ir a perseguir la implementación del convenio de Kioto revisado, que es un instrumento que ya pues es importante, pero ya tenemos nosotros otro instrumento que va todavía mucho más allá del convenio de Kioto revisado y que además nos da un mecanismo para poder hacer las implementaciones de manera inmediata. No tenemos que esperar a hacer ninguna modificación de ninguna ley para implementar una transmisión anticipada del marco SAFE. No tenemos que hacer ninguna modificación de ningún tipo, de ninguna ley para implementar el pago diferido de impuestos. Eso ya está enmarcado en un convenio internacional y lo único que tenemos que hacer es llegar al acuerdo, establecer los mecanismos, que el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio de Costa Rica tome la decisión por mayoría simple y ese es un acuerdo que es de acatamiento obligatorio para la administración pública con carácter vinculante al amparo de un convenio internacional. Entonces, sí es muy importante que entendamos que se nos acaba el tiempo, estamos perdiendo muchísimo dinero en recaudación, en seguridad y en facilitación de comercio, y tenemos ya un instrumento que es un tanque de guerra en el que nos podemos montar perfectamente y ajustar cualquier legislación, cualquier ineficiencia, cualquier limitación que tenga cualquier operador económico y cualquier órgano del Estado que tenga que ver con el comercio internacional, con la importación, exportación y tránsito de mercancías. Podemos perfectamente esperarnos 3 o 4 años a suscribir el convenio Kioto revisado, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tenemos el acuerdo de facilitación del comercio que está por encima de todas las leyes de la República y que nos permite implementar todas estas dinámicas que son vitales para la reactivación económica y son vitales para hacer mucho más eficiente la importación, exportación y tránsito de mercancías al menor costo y con el mayor nivel de seguridad para el comercio. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Interesante la presentación del señor director, pero me parece que tiene que pegarle una revisadita al acuerdo de facilitación del comercio, porque con eso resolvemos todos nuestros problemas de una manera muy rápida, muy ejecutiva, y no existe en ninguna otra parte del mundo, y por lo tanto
pues debemos aprovecharlo. El CONAFAC no existe como está en Costa Rica en ninguna otra parte del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, don Álvaro. Vamos a darle la palabra a don Gerardo para la continuidad de la pregunta, y posterior a esto, don Ricardo quiere hacer una intervención en cuanto a la recuperación de Latinoamérica en cuanto a lo que es el tema COVID. Entonces, si quiere, le damos la palabra a don Gerardo y posterior pasamos a don Ricardo. Adelante, don Gerardo. Gracias. Bueno, no, yo discrepo de la posición de don Álvaro, pero en todo caso es irrelevante. Yo solo soy el director de aduanas, ni siquiera tengo ni voz ni voto en el CONAFAC, así que si eso es un asunto que se puede resolver desde el CONAFAC, pues es cuestión de plantearlo en el CONAFAC, que se vote en el CONAFAC y automáticamente entramos a jugar con la declaración anticipada, el pago anticipado, el pago diferido, declaraciones anticipadas y demás. A ver, puntualmente sobre la declaración anticipada, a ver, hay dos cosas que no sé a qué se refería la persona que hizo la pregunta. Es la declaración anticipada de importación que ya opera en la actualidad en el país y la transmisión anticipada de información de los manifiestos, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Ahora bien, si nosotros simplificamos el fraude a la forma más básica, pues posiblemente el fraude se va a resolver con la declaración anticipada o la información anticipada de los manifiestos, de los contenedores, etcétera. Pero el fraude es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Y por eso es que la OMA propone en todos sus esquemas, ¿verdad? En todos sus esquemas, propone la fiscalización posterior basada en auditorías, que es lo que estamos también tratando de fortalecer seriamente en la administración actual para efectos de bajar la presión en el momento del despacho y trasladar controles a posterior. Para eso necesitamos un sistema informático integrado que nos relacione los precios que se declaran en el proceso de importación versus los precios declarados en el momento de la venta y las utilidades que esas mercancías repercuten. Pero bueno, son puntos de vista. Muchísimas gracias, don Gerardo. Ahora sí le doy la palabra a don Ricardo para que nos ayude a darle continuidad a la pregunta anteriormente planteada respecto a lo que es la recuperación. De acuerdo, muchas gracias. Con Fabio buscamos rápidamente la respuesta a la pregunta y aquí está a la vista de todos ustedes, espero, la gráfica que muestra el cálculo que ha hecho CEPAL sobre la recuperación. A diferencia de la crisis anterior, la del 2009, en la que el rebote del año 2010 fue suficiente para recuperar la caída del año previo, en el caso de la actual crisis, eso no se espera que vaya a ocurrir. Se espera un rebote, se espera una recuperación, pero que va a quedarse corta respecto a la fuerza de la caída. Y a partir de ahí se han estimado dos escenarios. Uno, con el PIB creciendo a la tasa promedio de la década anterior, con lo cual la recuperación recién llegaría entre 2023 y 2024. Pero si la recuperación, si el crecimiento del PIB siguiera lo que ha ocurrido como promedio en el último sexenio, entonces en lo que queda de la década no se alcanzaría el nivel de Producto Interno Bruto pre-COVID. Gracias. Muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta adicional, don Gerardo, quizás usted me ayuda con esta. Nos preguntan, de los 3 pilares del marco SAFE, ¿cuál es el más complicado de lograr y cuál sería una recomendación para hacer más efectivo dicho pilar? Sí, no, todos. La verdad es que todos. Sin embargo, a mí me preocupa más el pilar aduana y todo lo que tiene que ver en la relación de la aduana con las otras instituciones para
digamos, tener una mayor participación. El pilar aduana, empresa privada, por ejemplo, ese está funcionando y hoy día existe, como lo dijo don Álvaro, el CONAFAC, donde se toman acuerdos y me parece que es una muy buena herramienta para empoderar ese pilar. Por ahora, lo que tenemos que hacer es fortalecer las administraciones de aduanas para lograr el objetivo del pilar 1 de aduanas. Muchísimas gracias, don Gerardo. Por temas de tiempo y espacio en cuanto a lo que se compone el simposio, vamos a hacer aquí el cierre de las preguntas para poder darle un espacio a cada uno de los panelistas en cuanto a lo que es esas conclusiones generales de lo que consideran más importante ha sido la síntesis de ese simposio, desde lo que es el sector privado, el enfoque del sector público en cuanto a lo que es la autoridad aduanera como tal costarricense, y cómo eso se ve complementado con una realidad latinoamericana en temas de infraestructura y demás. Entonces, en el mismo orden que iniciamos, voy a darle la palabra a don Álvaro Alpizar para que nos dé su cierre y sus conclusiones en cuanto a lo que han sido los temas más importantes de este simposio. Don Álvaro. Gracias, muchísimas gracias. Hoy más que nunca, nosotros como sociedad, como país, como miembros de la comunidad del comercio internacional, tenemos que buscar cualquier ventaja que tengamos, cualquier mecanismo que esté a nuestra disposición para no solamente responder a el reto que nos ha impuesto el estado de la economía a raíz del COVID y de los malos manejos financieros de del sector público, ¿por qué no admitirlo así claramente? No solamente para atenderlo, sino también que tenemos que recuperar muchísimo tiempo. Vean cómo este instrumento, el marco SAFE, Costa Rica se comprometió a implementarlo en octubre del 2006. Y 13 años después o 14 años después todavía no lo hemos logrado implementar correctamente. De ahí que los ministerios de comercio tomaron la decisión de promover este instrumento que se llama Acuerdo de Facilitación de Comercio porque no hay definitivamente tiempo y no hay necesidad de llevar el camino de la recuperación por tanta burocracia. Yo creo que estamos en un punto a nivel de país como Costa Rica donde tenemos ventajas competitivas y comparativas extraordinarias. Tenemos retos monumentales, ¿verdad? Todos hemos visto las noticias y sabemos el estado en el que se encuentra nuestra economía. Pero tenemos un motor, como lo es el comercio internacional, que tiene la capacidad, una vez más, porque ya lo hizo en los años 80 y 90, una vez más, de echarse el saco al hombro y de desarrollar la economía de Costa Rica de cara al mundo, de cara al planeta. Es imposible que en el planeta Tierra no haya alguien que compre algo que se produzca en Costa Rica. Y entonces lo que tenemos que asegurarnos es que los empresarios, los emprendedores, los agricultores, exportadores, importadores, tengamos la capacidad de ingresar en la corriente del comercio internacional de una manera ágil, reduciendo esas barreras que nos imponen controles que no tienen ningún sentido, de manera de que rápidamente podamos empezar a generar fuentes de empleo e ingresos adicionales para no solamente contrarrestar, sino superar este tema de la crisis financiera y la crisis, la pandemia económica y la pandemia del COVID. Estamos mejor preparados que muchos países de la región para hacerlo. La única limitación que tenemos está aquí. La única limitación que tenemos es querer aferrarnos al pasado, querer aferrarnos a aquellos instrumentos, a aquellos salvavidas de concreto que no nos han dejado salir a competir en el mercado internacional como tiene que ser. Ya tenemos un acuerdo de facilitación de comercio.
Ya tenemos un Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. Ya este consejo tomó la decisión de implementar el marco SAFE en toda su extensión en el menor tiempo posible. Ya eso es una decisión tomada. Lo único que requerimos es, y le hago el llamado nuevamente aquí a nuestro señor director, que ejecutemos, dejemos de planear, debemos de identificar razones por las cuales no, y parémonos en la alfombra del sí y empecemos a volar en esa alfombra, que tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante, y todos los jóvenes que nos están aquí viendo, los que no nos están viendo y los que vienen, saben que el mercado interno es muy pequeño, y si no le apuntamos al mercado internacional, no vamos a sacar adelante la economía de este país, y no le vamos a poder dar trabajo a todas las personas que hoy están desempleadas y que mañana van a estar desempleadas y pasado mañana van a salir todavía más, si no es a través de potenciar el comercio internacional como un motor de desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces aprovechemos estas ventajas y implementemos esto rápido, y rápidamente verán cómo se resuelve nuestro problema fiscal, por lo menos desde el punto de vista de fraude aduanero, contrabando, etcétera, con una figura como el marco SAFE, y le sacamos rendimiento a todos nuestros puertos sin poner un ladrillo en ningún aeropuerto y en ningún puesto fronterizo. Sin poner un ladrillo podemos generar una cantidad de ingresos impresionante, simplemente activando un instrumento tan valioso como lo es el marco SAFE. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Seguimos con don Gerardo Bolaño. Les doy la palabra, don Gerardo. Gracias. Coincido con don Álvaro en que el comercio es importante para resolver buena parte de los problemas que nos apretan hoy día, tanto en materia de recaudación como en materia de generación de empleos y generación de oportunidades. Por eso nuestros esfuerzos están dirigidos a mejorar la aduana como un todo. La aduana, discrepo en que es un tema el que hay que resolver, son muchos los temas que hay que resolver, y en eso estamos trabajando arduamente, un equipo importante de gente para poder tener en el menor tiempo posible una aduana que responda a las necesidades actuales de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Quizás acá para ir cerrando y también respetando un poco el horario que hay en algunos países, incluso don Ricardo que nos dice que ya es un poco tarde ya. Don Ricardo, si quiere le doy primero la palabra a usted para poder, poder despedirse ya del simposio. Adelante, don Ricardo. Sí, muchas gracias. Solo un comentario al respecto de esta eterna dicotomía que existe entre facilitación y seguridad, ¿sí? Siempre estamos buscando un equilibrio entre cuántos contenedores abrimos para estar bien seguros de estar protegiéndonos de los ilícitos, versus que si abrimos demasiado, quizás nos tornamos un poco perdiendo el tiempo, perdiendo dinero, etc. Esta dicotomía es muy antigua, es una discusión que sigue abierta, que se va resolviendo con el apoyo de la tecnología, y quiero destacarlo porque a mi juicio sigue siendo uno de los temas pendientes de resolución en la mayoría de nuestros países. Lo más común cuando hablamos con importadores, exportadores, agentes, etcétera, lo más común siempre es recurrir a, bueno, la aduana que no hace su trabajo, o que, bueno, pues a veces sí hace su trabajo, siempre lo hace, a veces hace demasiado su trabajo, ¿sí? Y esto creo que nos lleva siempre a la necesidad de tener un equilibrio entre control, entre seguridad, y tener al mismo tiempo no entorpecer el normal flujo
del comercio internacional. Fabio tiene también, por supuesto, también otros comentarios para claro, agregar. excelente. Adelante, don Fabio. Gracias. Bueno, unos pocos puntos a añadir. Decir que, bueno, la pandemia ha evidenciado algunas brechas y algunas debilidades de nuestra región, de América Latina. Y en este sentido, también ha evidenciado oportunidades de mejorar la inserción de nuestras economías en las cadenas globales de valor, la incorporación de nuevas tecnologías. Y nos parece que la integración regional es clave en este proceso de recuperación. Bueno, la pandemia también lo ha evidenciado como el comercio intrarregional en América Latina todavía es muy débil. Este año deberá llegar a solo un 11% del total del comercio de la región, y eso es el mismo nivel que había en los años 80. Así que es importante aprovechar esta oportunidad también para avanzar hacia el fortalecimiento de este mercado regional. Bueno, importancia de la facilitación comercial, también de la armonización de las capacidades técnicas, las herramientas como los sistemas de comunidad portuaria, ventanilla única, son, bueno, herramientas que pueden permitir la continuidad de los procesos aduaneros, de logística. Y bueno, entonces, nada más para destacar la importancia de estos elementos y por fin decir que estamos a 10 años del año 2030, que es el horizonte temporal que tenemos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y varios de esos objetivos dependen de un comercio y un transporte marítimo y aéreo eficiente y sostenible. Y bueno, y también de iniciativas que promuevan la facilitación comercial. Gracias. José, gracias. Bueno, don Gerardo, don Álvaro, don Ricardo y don Fabio, muchísimas gracias por sus valiosos aportes de parte de la Escuela de Administración Pública y la coordinación de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y el Centro de Investigación de Capacitación en Administración Pública y este servidor. Agradecemos a todos los panelistas por tan valiosos aportes y a la audiencia por la participación en este segundo simposio. Además, esperamos que todos los conocimientos aquí adquiridos en este evento les sean de un gran importante aporte y desempeño laboral, profesional y académico. No me despido sin antes recordarles nuestro próximo y último simposio, el próximo lunes 26 de octubre, con el tema de facilitación del comercio sin papel, iniciativas tecnológicas, para que de igual forma nos puedan acompañar y puedan aprovechar este conocimiento tan valioso que los panelistas nos hacen. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos Muchas por gracias. su participación. Gracias.